Señoras y señores, vamos a continuar entonces con la conferencia Abastecimiento Sostenible, la cadena de suministros en el nuevo entorno socioeconómico. Para ello, le vamos a dar la bienvenida al doctor Ricardo Alfonso Herrera Cuartas. Doctor Ricardo, muchas gracias por estar acá. El doctor Ricardo es socio y consultor de compras inteligentes SaaS, es MBA en gestión de empresas, especialista en logística, ejecutivo senior, experto en la gestión de cadena de abastecimiento y nos acompaña desde acá de Colombia. Señor Ricardo, muchísimas gracias. Todos suyos. Sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la bienvenida. Un agradecimiento especial al Congreso pues, por la invitación a compartir un poquito alrededor de un tema que es realmente apasionante y que a todos nos toca, que tiene que ver con abastecimiento sostenible, porque pues, estamos viviendo en una sociedad de consumo, no podemos salirnos de allí, y la única manera de no impactar el ambiente sería no consumir, lo cual es alejado de la realidad. Entonces lo que hay que buscar es qué prácticas hay, qué enfoques hay para manejar el tema del abastecimiento, algo necesario, imprescindible, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces, muchísimas gracias a todos quienes están aquí presentes y por supuesto quienes están conectados por medio de las redes y por YouTube al Congreso. Yo voy a empezar entonces revisando un poco cómo hacemos para que funcione, cuál de todos será. Sí, estoy apuntando ya, pero no me funciona. No. Bueno, de pronto parece que va a requerir ayuda. Lo primero que tenemos que revisar hoy es la realidad en la que estamos, ¿cierto? Si vamos a hablar del nuevo entorno socioeconómico, pues estamos en un momento en el cual estamos hablando de una nueva normalidad. Es más, estamos hoy aquí reunidos, pero hace muy poco tiempo estábamos confinados y viendo en todo el mundo cómo el contagio crecía. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí sentados podemos decir que nadie de la familia o un amigo se enfermó y falleció. Algo muy doloroso. Y eso hace solamente 2 años. Pues que se nos olvidó ya. Entonces ya, gracias a Dios, estamos aquí, sin tapabocas y, digamos, en una nueva normalidad. La pregunta es, ¿cuáles son los principales retos? Eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cuáles son los retos que tenemos en este momento para que el tema funcione? Lo primero es que aquí voy a ver de pronto alguna información referente a lo que está viendo el mundo desde el punto de vista empresarial y lo vamos a concatenar con un tema ya de sostenibilidad, de qué es lo que debe hacer o qué es lo que se está enfocando desde el punto de vista de gestión de la cadena de abastecimiento para que este tema funcione, ¿cierto? Entonces, por allá en enero de este mismo año, la primera pregunta era, ¿qué va a pasar con la crisis de suministros? La pregunta que nos tenemos que hacer, ya no estamos en crisis, seguimos en crisis, ¿cierto? El mundo está en una crisis de abastecimiento impresionante. Hoy, si tú quieres comprar un vehículo nuevo, te tienes que esperar, en el mejor de los casos, 54 días para un vehículo ensamblado en Colombia, por ejemplo. Si usted quiere un vehículo traído de otras partes del mundo, pues hay que esperar 150 días. Una cosa pues, que ha hecho que incluso suba el precio de los vehículos usados en Colombia, solo para colocar un pequeño ejemplo, ¿cierto? El Fondo Monetario Internacional, por allá en febrero de este año, nos decía que iba a aumentar la inflación, ¿cierto? Aún no se había dado la invasión de Rusia a Ucrania, o sea, y ya estábamos viendo que iba a presentarse un problema de inflación, el cual estamos viviendo fuertemente en todo el mundo, no es un asunto de Europa o de Asia o Estados Unidos o de Colombia. Ayer nada más la Reserva Federal en Estados Unidos subió 0.75 puntos porcentuales a la tasa de interés con el ánimo de frenar o de tratar de frenar el efecto inflacionario. Entonces, bueno, se nos vienen unos asuntos complicados, ¿cierto?
Antes de ello, hace un poco más de un año, en 2021, ya se estaba hablando de una disrupción en el abastecimiento global. Cuando estamos hablando de abastecimiento global es todo el suministro de materias primas y productos provenientes de los grandes productores en el mundo, básicamente en Asia, en China, en Corea, etcétera, y qué es lo que se venía, ¿cierto? Hoy estamos teniendo un nuevo confinamiento en una ciudad muy importante en China por la política de no COVID, que está haciendo ya que los pedidos de iPhones, por ejemplo, estén totalmente en el limbo, ¿cierto? Entonces, desde hace más de un año ya sabíamos que se venían problemas de inflación y un problema de disrupción, ¿cierto? Estamos aún con las consecuencias de una crisis de contenedores. Digo que todos hemos visto en las noticias, digamos, los que estamos trabajando en cadena de abastecimiento, nosotros en compras inteligentes, pues trabajamos constantemente en ese tipo de cosas, pero todos como ciudadanos hemos visto en televisión de que no hay contenedores, de que los precios subieron, de que no hay una continuidad en los itinerarios marítimos y que eso está jalonando muchos cambios, ¿cierto? Si vemos un poquito el tema, en septiembre de 2021, en septiembre, por a mitad de septiembre, un contenedor de 40 pies, de los, digamos, que se utilizan en transporte marítimo para mover mercancías, el flete estaba en $12,000, $12,300. En diciembre 30 de ese mismo año, estábamos en casi 14,000, llegamos a los $15,000 incluso. En 2022, por allá en febrero, estábamos en 11,610 y en marzo, 2 días antes de la guerra, estábamos ya comenzando a ver una tendencia al decrecimiento en 9,000. El asunto es, o en casi 10,000, perdón, el asunto es en cuánto estaba el flete internacional marítimo antes de todo este asunto. Estamos hablando de fletes desde Shanghai, Ningbo, Shenzhen hacia el puerto de Buenaventura, digamos el corredor marítimo más importante del Pacífico que viene a Colombia. Estamos hablando de 2,800, 2,900, $3,000. Hoy estamos en 10,000. Los últimos datos de DIPRI nos dicen que estamos ya por los lados de los 6,000, pero sigue siendo un tema que no sabemos qué va a pasar. El asunto es esos incrementos en costos, cómo nos pegan, ¿cierto? Y eso que está ocasionando en términos de algo que se denomina el nearshoring, de lo cual voy a referir en un ratito. Al 6 de octubre, o sea, un tema muy, muy reciente, ya vemos que hay una tendencia a bajar los fletes, ¿cierto? Están bajando los fletes y en general seguimos viendo que comienza como a medio normalizarse el asunto, porque la entrada del conflicto entre Rusia y China, pues, entre Rusia y Ucrania, pues hizo que también el tema se ralentizara un poco más. Viendo ese tema entonces vemos que estamos en medio de una tormenta perfecta. Tenemos problemas de abastecimiento mundial, ¿cierto? Es un abastecimiento a nivel global. Estamos viendo que los costos están subiendo de todos los commodities, en general de todos los insumos, materias primas. Los fletes están encareciendo el valor de los productos y para acabar de completar, el dólar se está fortaleciendo versus otras monedas, ¿cierto? Hay una manera de verlo, o nos estamos devaluando o el dólar se fortalece. Viendo el asunto de una manera objetiva, el dólar se está fortaleciendo frente al euro, frente al yen, frente al yuan, incluso frente a la libra esterlina y por supuesto frente al peso colombiano, ¿cierto? Es un fenómeno que es mundial y que se va a poner aún más fuerte a partir de la decisión de ayer de la Reserva Federal. El tema de fondo entonces es todas las organizaciones tienen unos impactos, ¿cierto? Absolutamente todas las organizaciones tienen algunos impactos que hay que hacer entonces desde el punto de vista del abastecimiento para que estemos alineados con el tema de sostenibilidad. Entonces ahí tenemos que hablar básicamente de dos cosas que tienen que verse desde el punto de vista de las empresas. Uno es la sostenibilidad de la empresa en un mundo muy complejo, ¿cierto? En el que estamos ahorita. Y otro es el enfoque de sostenibilidad frente al planeta y frente a la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, el reto en los momentos de crisis para las empresas hoy, ¿cuál es? Permanecer, sobrevivir, ¿cierto? Que en el 2025 esa compañía esté todavía, que la destrucción de empresas y de valor y de empleos, producto de la pandemia,
producto de la inflación, producto, bueno, de tantos factores que estamos viviendo, logremos ver que la empresa en el 2025, 2026, que es un futuro a muy corto plazo, pues estemos como diciendo, aquí estamos todavía, porque se corre el riesgo de no permanecer y en el 2025 no estemos. Me refiero desde el punto de vista de empresa. El segundo enfoque es que hay que hacer entonces para el tema de lograr que las compañías sean sostenibles con otro asunto que definitivamente no podemos pasar de largo, que es el tema ambiental y el asunto de la sostenibilidad con los ecosistemas. Hoy por hoy, hasta las personas más negacionistas están aceptando que estamos en medio de los efectos de un cambio climático muy fuerte y la naturaleza es la primera que lanzó la bofetada a esos negacionistas al hacer todo lo que estamos viendo, ¿cierto? Inundaciones, sequías, lo que estamos viviendo, o sea, nadie lo puede negar. Entonces todos los negacionistas están calladitos, todos los que decían que es un oriento, sobre todo de China, para ralentizar las economías occidentales, están absolutamente callados porque la naturaleza les cerró la boca. El tema de fondo es qué hacer entonces desde la gestión de la cadena de abastecimiento. Por allá se están corriendo algunas de los textos, pero bueno, eso es culpa de PowerPoint, ¿no? El asunto es que tenemos unos retos muy grandes. Entonces, reitero, vamos a hablar desde los retos de la sostenibilidad de las empresas para permanecer y los otros los retos versus el asunto del abastecimiento. Reitero, vivimos en una sociedad de consumo. La sociedad de consumo en la que estamos viviendo nosotros hoy por hoy es una sociedad globalizada y entonces si en China dejan de producir un chip, en Colombia Sofasa no puede ensamblar los vehículos que tiene que ensamblar, por ejemplo, ¿cierto? Y si en otras latitudes se deja o el flete de un flete internacional desde Tailandia hacia Buenaventura hace que importar cassava starch, el almidón de yuca, por ejemplo, he colocado un ejemplo del sector agropecuario, sea inviable y entonces las compañías en Colombia comiencen a paralizar sus producciones de algunos productos cárnicos incluso, o a verlas que hay que encarecerlas por traerlas de otras regiones. Entonces, definitivamente, estamos hablando de dos cosas que están conectadas, ¿cierto? Tenemos que traer materias primas de otras latitudes, sí. Queremos exportar, por supuesto, ¿cierto? Es más, una de las razones por las cuales tenemos hoy un dólar, donde lo tenemos, es por el desbalance tan grande que hay entre importación y exportación en Colombia. Si nosotros estuviéramos exportando y no dependiéramos tanto de 2 o 3 productos, seguramente el impacto sería mucho menor y no tendríamos el dólar donde está. Esa es una de las realidades y no lo podemos ocultar, independientemente de otros factores. Si Colombia quisiera tener una vocación exportadora, estamos hablando entonces de utilizar transporte marítimo para llevar esos productos a Italia, a España, a Singapur, a Corea, a otras latitudes, porque necesitamos traer dólares. Eso es un tema muy claro. Entonces, el asunto es cómo hacerlo sostenible, ¿cierto? Entonces, hace muy poco, en la ONU, Antonio Guterres le exigió a los países del G20, esta es una noticia muy cercana, que hay que recortar las emisiones de CO2 y que hay que poner más dinero para el clima, porque estamos asustados todos y estamos viendo de que se está acercando ese momento en que ya va a ser irreversible el cambio climático, ¿cierto? Reitero, posiblemente algunos pensemos de que eso es mentira, otros pensemos que sí es cierto, independientemente de eso, pues los hechos son los que le dicen si usted está en lo correcto o no. Lo único cierto es que el secretario general de la ONU entonces dice, venga, tenemos que hacer recortes drásticos. Recordemos que en Europa, por ejemplo, en 2035 ya se prohibió vender vehículos de combustión interna, etcétera. Pero pensemos más bien desde el punto de vista de la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento mundial se mueve por vía marítima fundamentalmente. Y no hay nada más contaminante que el transporte marítimo. El uso de diésel y de búnker para los barcos es impresionante y produce demasiadas emisiones en comparación con lo que quemamos en las ciudades. Entonces el asunto es, vamos a seguir trayendo el producto desde 8.000 kilómetros o qué va a pasar, ¿cierto? ¿Y a dónde vamos a exportar? El asunto de fondo entonces es que en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas
Hay uno en particular que es el objetivo número 7, ¿cierto? Que nos habla acerca de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Los otros objetivos, pues seguramente algunos de ustedes también los conocen, o quienes no los conozcan, los invito simplemente a ingresar a los buscadores en Google o a la página de Naciones Unidas o la FAO para hablar del tema. Pero yo aquí solamente quiero revisar el tema del cambio climático, ¿cierto? De la escasez de agua, los conflictos por el acceso a los recursos, etcétera, que se vienen por un asunto natural de lo que tiene que ver con estos temas de desarrollo sostenible. Entonces, esta fotografía que ha estado circulando en estos días, que es muy dolorosa, si ustedes no la han visto, pues yo pienso que merece un poquito de reflexión, ¿cierto? Esto es en un páramo en Colombia, en el páramo de Sumapaz, ¿sí? En los páramos son las fábricas de agua, ¿cierto? Y todos hablamos de que hay que cuidar los recursos hídricos, etcétera. Pero miremos la frontera agrícola hasta dónde está llegando, ¿cierto? Entonces, eso es un cultivo de papa y este es el bosque nativo en Páramo de Frailejón. Pensaríamos, lo primero como que uno pensaría, no, necesitamos papas porque más producción para poder bajar el costo, etcétera. O los campesinos, pues no tienen más que hacer sino ir a tumbar el páramo y los frailejones para sembrar sus papas. La pregunta es, si usted está comprando papa en su empresa, una empresa de consumo masivo, por ejemplo, usted se está preguntando, ¿esa papa de dónde proviene? ¿O esa carne de dónde viene? Uno de los grandes problemas de deforestación en la Amazonía colombiana es precisamente por el uso de las tierras para ganadería de manera extensiva. La pregunta es, ¿qué se está haciendo para nosotros estar tranquilos de que la carne que estamos nosotros consumiendo en el supermercado no proviene de haber deforestado 2 hectáreas en Amazonía? Ustedes han puesto a preguntarse internamente si nosotros somos así de conscientes para poder de alguna manera frenar ello. O la pregunta de fondo que nos tenemos que hacer es, ¿será que si no existiese esa avidez por el consumo, entonces las selvas, pues, ¿para qué las tumbamos? Si no hay necesidad si no ahí está el negocio para vender papas, por ejemplo, en este ejemplo, entonces, ¿para qué tumbamos los bosques o los páramos? Definitivamente uno pensaría, la única razón por la cual ocurre esto es por el consumo y porque es un negocio. Y eso está bien, porque estamos en el mundo de los negocios. El asunto es que hay que hacerlo para que el tema sea más sostenible. Entonces aquí, básicamente, el enfoque que deberíamos de estar nosotros pensando es qué caminos deberíamos seguir para garantizar la sostenibilidad del mundo en el que estamos hoy por hoy. Porque el mundo tiene que seguir, ¿cierto? Pero hay una teoría que dice que si en el 2050 la Tierra, si quiere sacudir del ser humano, se lo sacude, ¿cierto? Y la Tierra sigue, se reacomodará los ecosistemas y en 500 años ahí otra vez la Tierra se regenera, pero los seres humanos entonces comenzarán a sufrir los rigores de sequías, de hambrunas, etcétera. Y hay muchas evidencias arqueológicas de civilizaciones que desaparecieron por un tema ambiental, por ejemplo. Entonces, aquí hay 2 caminos a seguir identificados que, por supuesto, vamos a referirnos a ellos en estos minuticos. El primero es las compras sostenibles. El segundo, abastecimiento estratégico. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues cuando yo hablo de compras, no estamos hablando de la compra de nosotros como consumidores. Estoy hablando de la compra corporativa, del abastecimiento en las grandes empresas, ¿cierto? El impacto nuestro, pues, es pequeño, como pequeños consumidores, pero el impacto grande definitivamente es en la compra corporativa. Entonces, lo primero, estamos en un mundo en el cual queremos crecer, queremos que los empleos no se destruyan, queremos que la inflación baje en algún momento, tenemos unos retos de lograr que el asunto de empleo se mejore, todos esos asuntos sociales que aquejan a todos los países por igual, ¿cierto? Entonces, las compras corporativas como tal representan hoy esa oportunidad para brindar mayor valor y para revisar el tema de sostenibilidad, porque finalmente estamos en una cadena de proveedores y de compradores, ¿cierto? Entonces, no estamos desconectados nosotros como consumidores de los vendedores que están en China, en Estados Unidos, en Francia, en Noruega, en Chile. En todas partes hay clientes y hay proveedores. Entonces, ¿cuál es el enfoque para poder pasar al otro lado, ¿cierto? Entonces,
De alguna manera, quienes trabajamos en abastecimiento y en compras, en estos últimos 2 años nos hemos sentido así. Imagínense ustedes en 2020, confinamientos, ¿cierto? Las empresas sobreviviendo, los gobiernos lanzando salvavidas para pagar las nóminas, acuérdense de ello, para efectos de evitar el desempleo, la crisis. En Estados Unidos, el gobierno enviándole a la gente un cheque, vaya, consuma, salga, vacúnese, ¿cierto? Y las personas que trabajan en abastecimiento, sorteando un mundo en el que jamás pensaron que iban a estar para poder lograr que las cosas llegaran, ¿cierto? Acordémonos en Colombia la dificultad en un momento de la historia para conseguir tapabocas. No habían. ¿Se acuerdan de eso? Hace muy poquito. Lo que pasa es que se nos va olvidando. O si se da el permiso para producir, pero entonces usted tiene que comprar unos tapetes para desinfección y unas duchas y unos gels antibacteriales, etcétera. Yo recuerdo los problemas para conseguir gel. No había. ¿Cierto que sí? Y es algo muy reciente. Entonces, en abastecimiento, en compras en las compañías, pues el mundo es este. O sea, es una paga. No, y ya algo que aún sigue ocurriendo. No, tal naviera acaba de cancelar las recaladas de buques en Buenaventura porque está en crisis de contenedores y ya no van a llegar a Buenaventura. Entonces, tu contenedor que llegaba pasado mañana siguió derecho para el Callao, en Perú. Entonces ya tienes 4 días, 5 días más y se te paró la planta. Entonces, en abastecimiento a toda hora apagando incendios. Entonces aquí el asunto es 2 enfoques. Uno, cómo lograr apagar el incendio desde un punto de vista estructurado, y lo segundo, cómo verlo desde la sostenibilidad con el medio ambiente, lo cual pues independientemente de que uno sea convencido o no de estos temas, pues algo que hay que hacer, que es lo que vamos a ver ya. Entonces, en ese sentido uno quisiera, venga, que mi día que comienza de esta manera no termine así. O sea, recogiendo lo que se mencionaban hace unos instantes en otras charlas, pues uno no quiere estar todos los días trabajando 14 horas, ¿cierto? O todos los días, o sea, domingos si no hay vida personal. Eso lo acabamos de discutir aquí hace 2 conferencias atrás. El asunto es que sea de vez en cuando está bien y la damos toda, ¿cierto? No, se va a parar la planta de producción, va a ocurrir esto y esto y esto, pues trasnochémonos, ¿cierto? Pero no todos los días. Eso no es sostenible. Y no es sostenible desde el punto de vista del recurso humano ni tampoco por las cadenas de abastecimiento, porque ese estrés comienza a pasarse hacia los actores de la cadena y vamos a tener dificultades luego con costos, etcétera. Entonces, el primer punto al que yo me voy a referir de una manera rápida es abastecimiento estratégico. Lo segundo es todo lo que está haciendo para la implementación de la nueva norma de abastecimiento sostenible por parte de la Organización Internacional para la Estandarización ISO, que es algo que viene, que en Colombia todavía no está ahí montada en ese bus, pero que es un tema que hay que comenzar a jalar, ¿sí? Entonces, ¿qué es abastecimiento estratégico? ¿Eso qué es? ¿Eso a qué huele? ¿A qué sabe? ¿Cierto? Eso es blandito, es durito. ¿Eso cómo es? Uno escucha hablar de abastecimiento estratégico y lo primero es que son 2 palabras importantes, ¿no? Cuando hablamos de algo estratégico, es un tema que sea capaz de anticipar el futuro. Cuando hablamos de estrategia, hablamos necesariamente, por ejemplo, o se nos viene a la mente el tema de visión, de misión, ¿cierto? Algo estratégico. La universidad tal en el 2030, ¿en dónde va a estar? Mi empresa en el 2028, ¿qué posición de mercado va a tener? El futuro no existe, el futuro se construye. Entonces, cuando hablamos de algo estratégico, es algo que se integre a las organizaciones para construir el futuro y agregar valor. Y abastecimiento, pues todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de materias primas, de productos, etcétera, para lograr que las compañías funcionen. La pregunta que yo les tengo que hacer a ustedes ahorita, ¿ustedes creen que la función de abastecimiento en las empresas hoy pudiera desaparecer de un momento a otro? No, no compremos más, porque es que no tenemos plata, está muy caro, 5.000 pesos el dólar. No, hay que comprar a 5.000 pesos el dólar. ¿Por qué se sube el costo de la vida en Colombia? Porque Colombia importa el 44% del maíz. Y el maíz, por ejemplo, es una de las materias primas fundamentales para los alimentos concentrados. Si tenemos que importar el 44% del maíz, algo absurdo en un país como Colombia, donde deberíamos de estar exportando maíz en este momento, entonces, claro, se sube el costo de producción del concentrado y entonces sube la leche, los huevos, todo lo que tenga que ver con animales va a subir de precio
por consecuencia de que estamos importando esa tonelada de maíz, pero ya a 5.000 pesos y no a 3.500. Es algo apenas obvio. ¿Quiénes sufren ese impacto final? Usted y yo cuando vamos al supermercado, ¿cierto? Por eso es un asunto macro que tal vez hoy que estamos con este dólar en donde estamos, va a jalonar de nuevo el crecimiento del cultivo en Colombia, que es algo interesante, es un momento complejo, pero para el agro es un gran momento. Tener el dólar a 5.000 pesos es un buen momento para el agro, hay que invertir en el agro, o sea, en lugar de estar importando maíz, produzcamos, y qué bueno exportar. Cuando usted es exportador y tiene el dólar a 5.000 pesos, te rinde más para pagar salarios en Colombia, por ejemplo, salarios en pesos colombianos. El asunto es entonces, ¿qué beneficios trae? Entonces, de una manera rápida, funciona con base en un análisis matricial del abastecimiento, se mide en dos dimensiones, complejidad del mercado, impacto de la compra, y se parte el asunto en 4 cuadrantes, aborda los procesos de abastecimiento de la óptica de la competitividad y la gerencia, que es otro enfoque de la compra, no simplemente hay que comprar y ¿qué vamos a hacer? Ahorita se hablaba un poco del tema de las cosas que hay que seguir haciendo. Hoy por hoy, las compañías que siguen pensando de que las cosas hay que seguirlas haciendo como se han hecho antes, pues yo creo que en 2 años no van a estar, porque es que estamos en otro mundo. El siglo XXI empezó en el año 2020, ahí cambió el mundo absolutamente, porque nos hizo parar, ¿cierto? Y cambió absolutamente la dinámica del mercado, ¿cierto? Entonces, el enfoque de cadena de abastecimiento comienza a tomar mucha fuerza y todas las compañías hoy ya no ven las compras como compras, sino como abastecimiento, porque no se puede ver como compras y ya. 3 cotizaciones y lo más barato. Eso no es así. Los compradores modernos ya no simplemente se supeditan a 3 cotizaciones y ya. Si a mí me llegan 3 cotizaciones hoy de fletes, uno a $12.000, $11.000 y $10.000. No, pues compremos la de $10.000. Aplausos para el comprador. Si estaba a 2.500, ¿cómo vamos a producir eso? O sea, eso no puede ser así. Más bien es, ¿qué hizo el comprador para ver el futuro en un enfoque estratégico para proteger la compañía? Y todo el mundo está a 10.000, subió el flete, pero yo solamente estoy pagando a 4.500, por ejemplo. ¿Cómo estaría yo frente a mi competencia? Ese es el enfoque de competitividad. Un enfoque que está soportado en negociación, en SRM, que es Supplier Relationship Management, que es, digamos, el inverso del CRM, que es el Customer Relationship Management. Y, por supuesto, el tema de gestión por categorías y sostenibilidad, que allá es donde vamos a ver en los próximos minuticos el asunto. Cuando uno hace estos tipos de análisis en compañía, estamos hablando de muchísimo trabajo. Imaginémonos tomar el análisis de las compras de una compañía de un año atrás, un archivo de Excel de 80.000 líneas, ¿cierto? Y hacer todo un análisis al respecto por categorías, algo en lo cual, pues generalmente las compañías no tienen el tiempo para ello porque estamos apagando incendios, ¿sabes? Ahí es donde de nuevo viene el asunto de consultoría, de pedir ayuda para que podamos saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Porque hoy no lo estamos haciendo. Ni pretender hacerlo simplemente porque me leí un libro sobre abastecimiento estratégico. Eso es como leer un libro de cómo nadar. ¿Cierto? En el libro dice, ¿cierto? Debe decir, estírese, tírese el agua, lance el brazo, mueva el pie, tome aire. ¿Es capaz de nadar leyendo un libro? ¿O que no? Bueno, de pronto sí, ¿cierto? Uno no sabe, superdotados. Pero de pronto tal vez sea mejor tirarse hay que leer el libro, tirarse al agua y que alguien lo ayude a uno a nadar mejor. Esa es la clave hoy por hoy. Hoy por hoy las compañías no tienen el tiempo de ponerse a leer el libro a ver si de pronto aprenden a nadar, porque es que estamos en una carrera contra el tiempo, estamos en crisis, no se nos puede olvidar, estamos en crisis y hoy por hoy está aún más compleja con lo que está ocurriendo ahorita con el abastecimiento internacional, el dólar, se pone más complejo, mucho más, ¿cierto? Entonces aquí, básicamente el objetivo ¿cuál es? Generar unas estrategias de abastecimiento que generen valor, primer punto, y que generen competitividad. ¿Por qué competitividad? Tal vez no podamos evitar que el flete marítimo suba, pero tal vez yo sí puedo evitar que el flete marítimo me suba a mí menos que a mi competencia. Ese es el objetivo final, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, si mi competencia tiene unas condiciones que sean menos favorables que las mías, yo hice mi trabajo adecuadamente porque hay cosas en las cuales yo no puedo evitar que ocurran las cosas, ¿cierto? Entonces aquí, básicamente de una manera muy rápida, esa matriz de Klaljic
que también se llama MPA, que se llama la matriz de posición de abastecimiento, algo que ha sido muy desarrollado por el ITC, el International Trade Center de la ONU, nos dice que son 4 cuadrantes, básicamente se utilizan varias técnicas para usted colocar sus categorías de ítems en cada cuadrante y ahí definir unos microproyectos. Ahí se entrelaza el tema con un tema muy moderno que es trabajarlos bajo Scrum, que lo mencionaba hace un ratico en la anterior conferencia, para tratar de hacer el tema mucho más rápido con un marco ágil, pero eso es otro asunto que veremos en otro momento, ¿cierto? El tema de fondo es que esta matriz como tal se enfoca en tener unos beneficios y lograr que, por un lado, las compañías obtengan los ahorros que requieren hoy. Los ahorros hoy por hoy, en este mundo en el que estamos viviendo, se dividen en 2. Y para hablarlo en términos en inglés, en savings and avoidance, ¿cierto? Los ahorros reales, ya estaba comprando a 10 y hoy compra 9. Y los avoidance, que son los evitamientos. Entonces, yo estaba comprando en 10, el mercado está en 14, pero yo estoy en 11. Porque hice muchas cosas vía negociación para evitar esa subida. Pero lo que pasa es que para hacer ello se requiere visión de futuro, visión estratégica. Entonces, esos beneficios como tal de abastecimiento estratégico, pues están digamos, influenciados hoy por hoy, en ese mundo en el que estamos viviendo, en esos cambios en el volumen de consumo, ¿cierto? Los consumidores hemos cambiado en estos últimos 2 años. El mejor ejemplo que podemos ver es el tema en Colombia del retail, el consumo masivo. Uno de los formatos más ganadores en todo el mundo es el hard discount, ¿cierto? El descuento duro, el de 1, ¿cierto? Para hablarlo en términos nuestros. Ese formato, ¿cómo es? Pues son pequeñas tiendas en las cuales pues están como los productos básicos, usted ya no encuentra cosas de lujo ni mucho menos, y usted mismo empaca. Hasta hace 2 años atrás solamente efectivo, ¿se acuerdan de eso? Y en ninguna parte está contemplado de que eso tenga un marketplace. Marketplace es un sitio electrónico para compras electrónicas, porque lo que se requiere es que la gente vaya hasta allá, yo solamente abastezco y la gente empaca como puede y se va. ¿Qué pasó en la pandemia con D1? Pues D1 nunca cerró porque era prioritario, pero usted no podía ir. Ellos comenzaron a ver sus ventas caer. ¿Qué hizo D1? Rápidamente montó su d1.com, compre por ahí, que no tiene nada que ver con el formato de hard discount. Sin embargo, se lo tuvieron que hacer, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que hablar necesariamente de un asunto que, no es, que es mandatorio y que tenemos que abordar desde la sostenibilidad, que es la rentabilidad. Porque una empresa cierra, y una que esté hoy y no sobrevive en 2025, ¿por qué cerró? Porque no fue rentable. Fin de la historia. Antes trabajaban 300 personas, tenemos que cerrar, esto no está siendo rentable. ¿Estamos de acuerdo? Eso es capitalismo salvaje, ¿cierto? O sea, si esto no me da rentabilidad, cierro y me llevo esa plata para otra parte, o antes de que se destruya más valor, cierro la operación y ya. ¿Estamos de acuerdo con ello? El tema de fondo es, veamos el abastecimiento desde una óptica de rentabilidad. Eso es otro cuento muy diferente, porque tiene que ver con la sostenibilidad de las compañías. ¿Cómo el abastecimiento me puede traer rentabilidad? Pero viéndolo con una metodología como el abastecimiento estratégico, ¿cierto? ¿Eso en qué se puede traducir de una manera rápida? El abastecimiento como tal, o las compañías, ¿cómo producen rentabilidad? Pensaría uno, pues, vendiendo. Si no hay ventas, no hay ingresos. Y vamos a colocar un ejemplo real. Digamos una compañía que tenga un margen del 20% de margen bruto. Entonces, cada que yo vendo, para yo ganarme 20 pesos, margen bruto, pues me refiero antes de impuestos, etcétera. Para yo ganarme 20 pesos, tengo que vender 100, ¿cierto? Si yo me quiero ganar 20.000 millones de pesos, tengo que vender 100.000 millones. ¿Estamos de acuerdo? Y pago nómina, etcétera. Y si después de pagarle a la DIAN, etcétera, me queda el 10%, bueno, entonces para ganarme 10.000 millones al año, tengo que vender 100.000 millones. ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy vendiendo 100.000 millones, las estadísticas de AERS y de APIC nos dicen, usted está comprando entre el 65 y el 75% de la venta bruta. Es decir, una compañía que vende 100.000 millones compra 70.000 millones de pesos en materias primas, en servicios, en nómina, en todo lo que tiene que comprar. ¿Qué pasaría si usted no crece, sigue vendiendo 100.000 millones,
pero usted aplica abastecimiento estratégico y ya no se gasta 70.000 millones, sino 65.000 millones. Un ejemplo cualquiera, aplicando la metodología que está más que probada. Nosotros pues la hemos aplicado con clientes de todos los sectores y sí, se ve el asunto de la reducción en el costo de la compra. Nosotros en Colombia estamos muy habituados a pensar que el 1 de enero sube todo. Eso es mentira. ¿Quién dice que el 1 de enero tiene que subir todo? Eso es falso. Subirá el salario mínimo, entonces claro, la fotomulta te cuesta más porque está en salarios mínimos. Pero en general el abastecimiento en el país no tiene por qué subir el 1 de enero. Y el mejor ejemplo es el siguiente. Pensamos que iniciamos nosotros en octubre un proceso con una compañía, con un cliente de análisis y encontramos que en una materia prima X compra 50.000 millones de pesos al año. Tiene una compra X, nosotros hacemos el análisis y nos damos cuenta de que pudiera mejorarse el asunto de la compra, cambiando algunas partes del proceso, mejorando con negociación, y hacemos un acuerdo para dar más volumen con otros asuntos, incluyendo el asunto de clúster y todo lo que se maneja en Medellín, y se firma ese acuerdo el 1 de diciembre del 2022. Entonces, ¿qué va a pasar el 1 de enero? Va a bajar el precio, porque es que no es lo mismo, voy a hablarlo muy paisa, no es lo mismo comprar 10.000 camisetas a 15.000, ¿cierto? O 10.000 camisetas con un contrato de un año, o 40.000 con un contrato a 3 años. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el costo? ¿Será que yo voy a tener que ver cómo me sube el costo de esa camiseta del 1 de enero? Va a bajar. Entonces, el asunto de que el 1 de enero sube el costo de vida en Colombia es una falacia en el cual nosotros nos hemos acostumbrado a vivir. Pensemos de otra manera. En Japón, por ejemplo, ¿cómo funciona en Japón la compra? La compra en Japón es de otra manera. Allá se trabaja por target costing, por costeo por objetivos. Porque Toyota sigue siendo hoy una de las compañías más grandes del mundo, porque en Estados Unidos General Motors sigue en capítulo 11 en el estado de Nueva York, o sea, 11-16 de Estados Unidos, y Toyota para adelante. Porque básicamente en Toyota todos los años las metas son, ¿usted cómo me va a bajar el costo del insumo? Entonces le dicen al proveedor del parabrisas, el próximo año, dígame usted qué hace para bajar el costo de ese insumo. Y cada año están subiendo los insumos, ¿no? Pero Toyota presiona a sus proveedores positivamente para decirles qué hay que hacer para que usted me baje el costo, para yo poder tener más competitividad y copar a todos los que dejan de vender en el mundo. Y por eso Japón es la tercera economía del mundo, un país que sin recursos, porque es un país muy pobre, allá no hay petróleo, no hay carbón, no hay café, es una nación rica, pero allá no hay recursos como en Colombia. Y son la tercera economía del mundo, pasaron por la Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atómicas, ¿y dónde están? Entonces el asunto de fondo es, con abastecimiento estratégico, con la aplicación de una metodología que está más que probada, sí se puede lograr ahorros que oscilan entre el 7 y entre el 14% versus el estatus actual de cualquier compañía cuando comienza a revisarse el tema del abastecimiento estratégico. Y en lo que tiene que ver con reducción de la operatividad, unas reducciones cercanas al 30% generalmente para todos los actores del proceso. Eso hace que una compañía sea más sostenible y que en el mediano plazo, si no puede crecer en el mercado, entonces pongan ustedes a pensar de mi ejemplo, 5.000 millones de pesos que estamos trayendo de ahorros en compras, ¿cuántas ventas teníamos que hacer para que la compañía tuviera 5.000 millones de pesos más en utilidad? Dijimos que vendíamos 100.000 para poder tener 10.000, ¿no? De utilidad neta. Si compras ahorró 5.000, eso va directamente al PIG. Es como si hubiera duplicado la venta. Porque al accionista, ¿qué es lo que le importa? La rentabilidad. Entonces, ahí es donde está la magia de abastecimiento estratégico. El segundo punto el que yo quiero referir es el tema normativo, lo que está ocurriendo en el mundo, en compra sostenible. Porque esa imagen que vimos ahorita del páramo y las papas es dolorosa. O sea, tiene que ser uno muy indolente para que no le duela, valga la redundancia, ver a un páramo destruido, a la selva amazónica llena de vacas, ¿cierto? Etcétera. Eso es un tema que sabemos que hoy incluso pues es un asunto mundial, es un asunto de enfoque económico, ¿cierto? Acaba de ganar Lula en Brasil y hay unos sectores que lo aplauden, otros que no, pero en general uno ahí, independientemente de ello, uno dice, venga, los científicos nos están diciendo el cambio climático, que hay que proteger la selva, entonces es
¿Protegemos la selva o la llenamos de vacas pues, o de ganado vacuno para la ganadería? Independientemente del enfoque ideológico que uno pueda tener. Es un asunto lógico. Entonces aquí, la ISO, en el año 2017, es un tema más bien cercano, plantea una norma que es la norma ISO 20400. Esta es la norma de compras sostenibles, ya como norma, ¿cierto? Es una norma interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de una empresa sostenible? Obviamente sostenerse, ellas mismas, ¿no? O sea, permanecer, que en el 2025 sí estemos todavía. Por un lado, eso es algo lógico, pero el verdadero objetivo hoy de una empresa sostenible es que más allá de dejar ganancias, que ya se supone que lo que debe generar para poder crear más empleo, etcétera, ¿cierto? Sin ganancias no hay empleo, es dejar un mundo mejor. Suena como muy filosófico, ¿no? Pero es que es verdad, porque es que la empresa sostenible genera rentabilidad para su operación, para crecer más, ¿cierto? Para montar otra planta de producción más, para contratar otras 1000 personas más, etcétera. Que eso es generar valor, pero también tiene que pensar hoy en dejar un mundo mejor. Lo acabamos de ver en la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Que el mundo no es infinito, ¿cierto? Y que si seguimos talando los bosques, ¿qué va a pasar? Todo eso que acabamos de discutir. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que busca entonces la compra sostenible y que está asociado al asunto de sostenibilidad de la ONU? Un planeta más limpio, por un lado, que yo creo que también no merece ni siquiera discutirse, ¿cierto? Un asunto o de reducir la contaminación del impacto ambiental. Y una parte muy importante, una sociedad más equitativa. Entonces ahí tampoco podemos nosotros pasar de largo, ¿cierto? No, las papas están muy baratas. Tumbaron el páramo. Yo no miro, no me importa. Podemos seguir siendo así. Ve, bajó la carne. Hay más oferta de carne en el mercado. No me importa. Tumbaron el bosque, yo no sé dónde, no me importa. Podemos seguir siendo así. No podemos seguir siendo así. Y es un asunto ya de ética de cada persona, ¿no? Por eso las normas en Europa del atún, por ejemplo. Ustedes saben que el atún, y esa es una norma hace ya 12 años, en la pesca de atún mueren delfines, ¿cierto? Y cuando lo que necesitamos es pescar atún, eso, los delfines les importa 5 a esas empresas. Hay una norma que dice, si usted tiene este sello, usted puede vender aquí en Alemania, si no, no. ¿Para qué? Para obligar a que no acaben con los benditos delfines, porque el ser humano es muy depredador, somos muy depredadores y no nos importa nada. Tumbe ese bosque, acabe con los delfines, necesitamos vender, facturemos, ¿sí o no? Ese es como el pensar infortunadamente del ser humano. Entonces, estamos hablando de una sociedad más equitativa, estamos hablando necesariamente, si eso funciona, puede ser. Una ayudita por allá, por favor. Estamos hablando entonces de la primera edición. La primera edición de esta norma es del 20 de abril del año 2017. ¿Sí? Es una guía que sacó ISO, o que sacó a la luz después de una discusión muy grande en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica también, al respecto de las compras sostenibles. Entonces, digamos que esta es la segunda parte. La primera parte es cómo logramos recuperar rentabilidad por medio de abastecimiento estratégico. Ya lo mencionábamos, un análisis matricial, un tema estratégico, una generación de categorías de compra y un asunto complejo que da resultados increíbles, que funciona, por un lado, ¿cierto? Y lo segundo es, revisemos la compra desde la óptica de la sostenibilidad. Entonces aquí lo que estamos hablando es lo siguiente, esta es una declaración, esto es una pantallazo allá de ISO. Ellos dicen, las decisiones de compra de una organización no solamente afectan a la propia organización, afectan a la economía, el ambiente y la sociedad. No me lo estoy inventando yo, ni nadie más, es un asunto de una creación de un organismo supranacional muy importante. Entonces, ¿qué es este asunto de la norma? Este es un tema en el cual, de una manera muy, muy sucinta, muy resumida, toda organización tiene unos objetivos y unas metas. Yo no conozco una sola organización que no tenga objetivos o una meta, ¿cierto? Hoy somos el cuarto del mercado y queremos ser el segundo en 4 años. Esa es la manera de ponerse metas. Y de las estrategias dependerán, son de las metas. Una compañía sin metas,
¿cómo va a generar una estrategia? ¿Estrategia de qué si no tienes una meta? ¿Cierto? Entonces, hoy estamos en un gasto de distribución del 22% y yo quiero llegar al 18%. Pero si usted ni siquiera sabe que está en el 22%, entonces usted, ¿con qué estrategia de abastecimiento está trabajando? No tiene sentido hablar de estrategias sin metas. ¿Y las metas de dónde salen? De la medición del hoy, de cómo estoy hoy, de cómo estuvo el pasado, retrospectiva, y una mirada prospectiva de cómo quiero estar en 5 años y de ahí saldrá la estrategia, ¿cierto? Es como cuando uno se matricula en la universidad. Entonces, nos matriculamos en medicina, que dura como 7 años, ¿no? Objetivo en el 2029, ser médico. Si eres juicioso, en 2029 te gradúas de México, de médico. Si usted no estudia, si usted no presenta los parciales, etcétera, usted se va a graduar de médico en el 2029. No va a ocurrir. Ni en el 32, ni en ningún año, ¿cierto? Porque es que las cosas se hacen si uno quiere, ¿cierto? Entonces el asunto de fondo es, toda organización plantea unos objetivos y unas metas. La norma ISO 20400 dice, usted debe incluir unas metas de sostenibilidad y unas metas de responsabilidad social en su organización. Ya no es simplemente, vamos a producir tantos millones de dólares de EBITDA este año. Eso ya no es así. Hay que producirlos, porque eso depende la sostenibilidad de la empresa y la rentabilidad y el empleo. Pero es que usted no puede producir ese dinero como sea. O sea, siendo irresponsable socialmente, siendo irresponsable ecológicamente. Eso no puede ser así. Primera declaración. La segunda es que entonces nos dice ISO, tenemos que revisar las cadenas de valor, tenemos que revisar el concepto de las prácticas de compras y tenemos que integrar esto al asunto de gestión de la cadena de abastecimiento. Que como vimos al inicio de la charla, pues estamos en un momento muy complicado, muy difícil, tiende a quedarse ahí unos 2, 3 años más. Esta crisis va a seguir 2 años, 3 años más. Antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, y digamos, el pensar de los expertos que están viendo constantemente qué va a pasar, decía, terminando 2023 deberíamos de estar retornando a normalidad en cuanto a fletes, en cuanto a disponibilidad de contenedores, etc. El tema se corrió 2 años más por cuenta de esa guerra que ha impactado increíblemente el mercado, ¿cierto? Y ya estamos viendo, o sea, cómo va a ser el primer semestre del próximo año en todo el mundo con estos problemas de fortalecimiento del dólar, porque el dólar se fortalece por efecto de los cambios en las tasas de interés para controlar la inflación, pero todos los demás países comienzan a complicarse. Lo que pasa es que es paradójico. Voy a colocar un ejemplo muy rápido. No, ahorita estamos hablando con un cliente del sector minero. El sector minero genera prospección geológica, etcétera, y de alguna manera, cuando usted comienza a trabajar en minería, en ese sector hay que invertir mucho al principio porque no, la única manera que eso produzca dinero es cuando usted ya está en la explotación del yacimiento. Eso puede demorar 2 años, 3 años, 5 años. Invirtiendo dinero, pague nómina, pague extracción, pague exploración, y en 5 años vas a tener un retorno de inversión. Hoy por hoy, la inversión en minería, por ejemplo, rinde más en Colombia con ese dólar a 5.000 pesos, paradójicamente hablando. ¿Por qué? Porque es que, los salarios no van a subir proporcionalmente con el dólar. Usted invierte en dólares, los inversionistas están en Canadá, en otros países, y te rinde más el dinero para hacer la misma prospección en Colombia. Entonces, interesante, ¿no? Ya el otro asunto es político, de estabilidad desde el punto de vista de lo minero, si nos gusta o no lo minero, y así ocurre con muchos sectores hoy por hoy. Entonces, tener una moneda devaluada tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Tiene sus pros y sus contras. Pensaría uno que los pros también están en lo que hablábamos ahorita, bueno, comencemos entonces a recuperar, que no importemos tanto maíz y cosas de esas, pero eso es otro asunto. Entonces aquí, y con esto ya voy avanzando para terminar, el asunto es que de estos dos macro, digamos, asuntos macro, las compañías deben pensar en definir una política y una estrategia, porque este no es un asunto de vamos a ver si nos gusta, ¿no? Es un asunto de estrategia, estratégico. Por eso yo arranqué hablando de abastecimiento estratégico, porque es que lo estratégico está basado en metas. ¿Qué es lo que yo quiero?
Y además de eso es un asunto que está por encima de todos, es la estrategia macro de la compañía. Entonces, cuando estamos hablando de compras estratégicas y compras sostenibles, estamos hablando finalmente es de, una ayudita por allá, por favor. Estamos hablando de la implementación de unas prácticas que están muy bien descritas en la norma. Entonces, el camino que sigue ahorita, ¿cuál es? Por un lado, abastecimiento estratégico, de ello hay ya experiencia en Colombia, empresas consultoras, pues ahí pongo la cuña, estamos nosotros también en compra inteligentes haciendo todo ese tipo de cosas. Y también hay un asunto de la norma como tal. La norma te ayuda. Todos sabemos lo difícil que es implementar una norma, todo el trabajo que hay detrás, pero no es imposible, ¿cierto? Y hoy por hoy, ser ISO 9001 ya es un plus, ¿o no? Ya no es un plus. Usted tiene que ser ISO 9001 mínimo para sobrevivir en este mundo globalizado. Usted cómo va a exportar cualquier cosa a cualquier país si usted no es ISO 9001 como mínimo. Ahora bien, pensemos en ISO 20400, ¿cierto? ISO 14000, todas las normas que existen. Entonces, aquí, por ejemplo, solamente estoy mencionando el capítulo 7 de una manera muy rápida, ¿cierto? Entonces, donde se revisa el tema de riesgos. Si hay algo que aprendimos en esa pandemia, es que el gerente de cadena de abastecimiento tiene que aprender a evaluar los riesgos. La norma ISO 9001-2015 introdujo el pensamiento basado en riesgos. Eso no existía en las normas de calidad antes de 2015. Si nosotros estamos inmersos en un proceso empresarial, sabemos que a partir de 2015 se incluyó en la norma ISO el pensamiento basado en el riesgo. Y ahorita, con lo que nos pasó en pandemia y nos sigue pasando, pues la gestión del riesgo es mandatoria, es imprescindible. Entonces aquí un tema de evaluar los riesgos, analizar los costos. Simplemente yo aquí traigo un pantallazo pequeño de la norma. Otra ayudita, por favor. Y finalmente, con esto ya pues voy cerrando, algunas consideraciones claves para este asunto de esa norma ISO 20400. Entonces, la primera, como hablábamos en el capítulo 4, también se menciona gestión del riesgo, ¿cierto? Estamos hablando de los impactos, en eso se entrelaza con abastecimiento estratégico, que el eje de las ordenadas en esa matriz es cómo impacta y la medición del riesgo del abastecimiento en una compañía. La siguiente, por favor, gracias. Lo segundo es abordar los impactos de sostenibilidad con la debida diligencia, es decir, todo el apoyo de la gerencia para que las cosas se hagan y viéndolo desde el punto de vista de retorno de la inversión. La siguiente, el establecimiento de prioridades, que hoy lo estuvimos hablando hace un ratico, lo estábamos mencionando acá. Hay que priorizar, ¿cierto? Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, no puedes tenerlo todo, ¿dónde lo pondrías? ¿Cierto? Entonces hay que priorizar. Bueno, digamos que en una compañía típica, cuando hacemos nosotros análisis de abastecimiento estratégico, normalmente está entre 45 o 55 categorías. Esos son 55 microproyectos de gestión, ¿sí? Para mejoramiento del costo y de la operatividad. Entonces, establezcamos prioridades. ¿Qué vamos a hacer en este primer trimestre, en el segundo trimestre? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en el caso de la norma, pues hay que ponerse unas metas y entonces las compañías dicen, para junio del año 2023 vamos a hacer ISO 20400. Eso es una declaración de la compañía y la compañía, bueno, entonces, ¿qué necesitamos para que esa fecha se vuelva realidad? ¿Cierto? Y finalmente aquí, en la siguiente, pues un asunto muy importante que se llama ejercer influencia. ¿Qué es eso de ejercer influencia según el enfoque de ISO? Resulta que las compañías, y estoy hablando de abastecimiento de compras, de compradores corporativos, tienen mucho poder, entre comillas, ¿cierto? El poder pues es un tema que fluye entre el poder dante y el poder teniente, hablándolo en términos pues de la teoría de la negociación, pero es un asunto que está muy relacionado con el tema de la compra como tal. Entonces, si tú compras 50.000 millones de pesos en maíz, pues posiblemente si el mercado es de 5.000 millones de millones a 5 billones de pesos, 50.000 es nada, pero si el mercado es de 100.000, usted es la mitad del mercado. Entonces, depende de usted cómo esté en el mercado, pues usted tendrá un poder sobre el mercado. El asunto es, ¿qué hay que hacer desde la óptica de compras para jalonar que los proveedores se metan en el tema de sostenibilidad? A mí se me ocurre una muy rápida, por ejemplo, y a nosotros que nos duele el tema de ver la selva deforestada, ese tipo de cosas.
Si nosotros estuviéramos comprando grandes cantidades de carne, por ejemplo, entonces implementar en Colombia muy rápidamente uno de los capítulos de la norma en donde dice trazabilidad del producto. Entonces, venga, ese producto, esa carne, ¿en dónde estaba pastando? ¿Con qué alimento? ¿Cierto? El tema de trazabilidad. ¿Qué marca fue el vermífugo que usted le puso? ¿Qué marca fue la vacuna contra la lactosa? ¿De dónde salió esa carne? ¿Cierto? Si Colombia, el mundo en general, que lo que pretende esta norma, logra que el consumidor final y en general el mercado le exija a los grandes proveedores que les diga de dónde está saliendo la carne, probablemente se termine la deforestación de la selva. Pretender que la selva no se deforeste en medio de un mercado voraz por consumo, eso es utópico. Vamos a ver que se destruye. Y vamos a ver es que dicen, no, el año pasado se destruyeron 100.000 hectáreas, este año solamente 70.000. Y esas son las estadísticas de los gobiernos, no solamente del colombiano. Y dice, no, solamente 70.000. Eso es vergonzoso. ¿Cómo así que solamente 70.000? No, ya estamos reduciendo. Antes eran 100.000 por año, ya son 170.000. Un ejemplo, pues, real. Eso es una vergüenza. ¿Cuánto sería deforestar? Hoy, 0. Cuando usted deforesta la selva, usted está acabando con el pulmón verde, las especies desaparecen. Por ejemplo, cuando dicen, va a desaparecer el loro oreje amarillo en yo no sé dónde. No es que estemos cazando al pobrecito loro, estamos tumbando los árboles donde él vive, donde él se reproduce, etcétera. ¿Cierto? O estamos tumbando los árboles para sembrar pinos, está sumando el bosque nativo para traer cultivos de rápido crecimiento para aprovechamiento de celulosa. Eso es una vergüenza también desde el punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la norma? Señor, necesitamos madera, necesitamos tierras, cierto. Pero entonces la mejor manera para hacer el tema sostenible, que es el tema de ejercer influencia, es usted qué influencia va a ejercer en el mercado para usted garantizar de que si el ganado está en una zona que no debería de estar, usted no lo va a comprar, que se acabe el negocio. Ese es el negocio de fondo, ¿cierto? Finalmente aquí, una ayudita por allá, por favor. Ese esquema general de la norma, pues básicamente tiene unos pasos. Yo aquí no los voy a, no tenemos el tiempo para verlo, y ustedes entenderán que una norma es muy extensa. Si la norma ISO 9000 no hay que hacer curso de auditor interno, auditor externo. Ustedes saben todo el trabajo que hay detrás de una certificación de ISO 9000, ahora de ISO 20400, algo muy nuevo. El tema de fondo, ¿cuál es? Definir el objeto y campo de aplicación, etcétera. La comprensión de los fundamentos. Aquí hay un tema muy interesante, el concepto de compra sostenible, lo que estamos discutiendo hoy. Si eso no está en el ADN de la compañía, pues no lo vamos a hacer, ¿cierto? Si usted no está convencido de que la compra sostenible es importante, usted no la va a implementar, a menos de que lo obliguen. Es como cuando uno lo obligan a ponerse el cinturón de seguridad en el carro. Entonces, si usted no lo tiene puesto, una multa. Pero no debería ser así, es por conciencia, ¿cierto? Un accidente me mato. Pero entonces, como somos inconscientes y no nos gusta el cinturón de seguridad, entonces multa. Va a llegar el momento en que en el mundo que el tema va a ser punitivo totalmente para que la compra sí sea sostenible. Y ya está el tema punitivo, la declaración en Frankfurt y en Alemania, en casi todas las ciudades, que en el año 2032 no va a circular un solo vehículo de combustión interna. Eso es punitivo. Le están diciendo a las empresas que venden carros, señor, mira a ver qué va a hacer, porque en el 2032 aquí en Alemania no va a circular un solo camión ni un solo carro con diésel. Entonces, ¿qué tienen que hacer las compañías? 10 años para desarrollar o la tecnología de hidrógeno o vehículos eléctricos. Eso es totalmente punitivo. Suena como a restricción. No voy a permitir eso. ¿Por qué? Porque es que hay un tema mayor por encima de las empresas que es el tema de sostenibilidad. Aquí básicamente, pues yo no me voy a demorar aquí. En este número 5 nos habla de integración de la sostenibilidad a la política y de la estrategia de compras, que es lo que hay que hacer, cuál es el compromiso de la gerencia, etcétera, ¿cierto? En el ítem 6, por ejemplo, nos dice cuál es la organización de la función de compras hacia la sostenibilidad. Entonces, muy seguramente vamos a tener que capacitar a los nuevos profesionales y también a los que están trabajando en compras hoy en este pensamiento alrededor de la sostenibilidad. Porque es que si usted no está convencido de la sostenibilidad, entonces como el comprador le coloca unas metas, usted tiene que cobrar el 12%. Entonces llegó alguien a ofrecerle carne al 15% más barata.
y usted acepta y mira así, usted sabe que están tumbando la selva y usted, no, pero yo no estoy viendo cómo la están tumbando, no me importa. Eso no puede ser así, ¿cierto? Por acá se habla entonces de esa integración de la sostenibilidad y aquí, con esto termino, miren lo que dice acá, construcción sobre el proceso existente. O sea, esto no es que una empresa va a arrancar desde ya con algo nuevo, es una construcción sobre lo que está hoy, porque es que el bus sigue rodando. Y por eso reitero, la mezcla entre abastecimiento estratégico, porque es que necesitamos que esa compañía sobreviva a esta crisis 2 años más, 3 años más, y comenzar a trabajar hacia la compra sostenible. Entonces, ¿cómo hacemos para tener compra sostenible si la empresa desapareció? Y se destruyeron 50.000 empleos. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Recuperemos rentabilidad perdida por efecto de todo lo que está pasando y lo que se nos viene pierna arriba, ¿sí? Mediante la implementación de abastecimiento estratégico, una metodología probadísima que funciona, y seguramente desde ya comenzamos a concientizar, a capacitar a los gerentes de cadena de abastecimiento para que comencemos a implementar la norma ISO 20400. Yo particularmente me sueño a Colombia comenzar a ver la primera empresa certificada en unos 5 años, en la norma ISO 20400. Ya hay empresas en Europa certificadas. España certificó 2 este año. ¿Sí? En Francia está una por certificarse ya. Entonces el tema comienza a jalar y es un asunto de conciencia. Con esto entonces, otra ayudita por allá, por favor, allá en el panel, alguien que me ayude con un clic allá en el computador. Finalmente entonces, el objetivo, ¿cuál es? Reducir costos y riesgos, primer punto, ya hablamos de ello. El segundo, identificar oportunidades. Otro clic por allá, por favor. Trabajar para incrementar el valor, para reducir el costo, trabajar con base en Category Management, que es algo integrado al tema de abastecimiento estratégico. El segundo es cómo hacerlo, ¿cierto? Aquí nos faltan 2 slides más. Simplemente es, hagamos un diagnóstico de cómo estamos hoy, ¿cierto? Para el tema de abastecimiento estratégico, cómo estamos hoy para enfrentar la implementación de ISO 20400, que eso es lo mínimo que hay que hacer. Cuando usted va a implementar ISO 9001, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo es la brecha de grande para saber qué esfuerzos debo hacer para montar ISO 9001? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí también es lo mismo. Siguiente, por favor. Hay que hacer un cálculo de metas. Eso sí es importante. Reitero, uno sin metas, cualquier estrategia es buena. ¿Usted cómo va a tener una estrategia sin metas? Eso es una cosa ilógica, ¿cierto? Entonces, tendremos que enfocarnos en ahorros de costos. Nos interesa bajar el costo para garantizar la sostenibilidad y tener compañía, próxima por favor, para efectos de tener una empresa que comience a trabajar en sostenibilidad. Hoy las compañías en Colombia no están trabajando bajo esta norma. Eso no implica que no estén trabajando con enfoque sostenible. Algunas lo están haciendo, pero todas lo están haciendo. ¿Ustedes se imaginan todas las compañías en Colombia siendo críticas en dónde están comprando las cosas? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Qué se está deforestando para traer ese producto al supermercado? Eso es lo que nos tenemos que preocupar, ¿sí? Y finalmente, pues con esto ya terminamos. La próxima, por favor, una ayudita ya de clic. Un agradecimiento a todos ustedes por la atención, obviamente a todo el auditorio presente, a las personas que están conectadas en este momento, porque este es un asunto que nos atañe a todos. Este es un asunto que no es simplemente palabras bonitas, filosofía, ya tiene una norma, ¿cierto? De un organismo tan importante como ISO, ¿cierto? Que tiene el impulso de todos los países del mundo que están detrás de ISO. Abastecimiento estratégico tiene unos desarrollos increíbles, soportados también por el ITC de la ONU. Hay casos exitosísimos, incluso en Colombia, al respecto. Es un asunto de cambiar la mente. Y ahí el último comentario, acordémonos lo que nos decía, o digamos que eso se le atribuye a Einstein, está en discusión si él lo dijo o no, pero él dijo, si usted quiere resultados diferentes, ¿se sigue haciendo lo mismo qué? Y la respuesta es que no. Si queremos resultados diferentes, pues hay que hacer otra cosa. ¿Podemos seguir comprando corporativamente como lo estamos haciendo hoy? Sí, pero ese es el camino. No. Si usted quiere que el mundo cambie positivamente y no sea simplemente su empresa dio rentabilidad, pero se acabaron los páramos en Colombia, con el ejemplo este doloroso de la foto de la papa y el páramo,
pues sí, hay que seguir rentable, pero hay que pensar de otra manera, hay que presionar el mercado de proveedores para que el páramo se conserve, ¿no? Cosas de esas. Entonces, agradezco mucho la invitación que se me hizo a compartir con ustedes estas ideas en este foro y, por supuesto, atento a cualquier inquietud, a cualquier comentario que se quiera formular. Muchas gracias. Un tema muy interesante. Yo creo que nos toca a todos como empresarios, pero también como consumidores finales de qué compramos, a quién le compramos. Bien interesante el tema. Qué pena, pues aquí un tema ya de tiempo. Vamos a abordar un par de preguntas. ¿Hay preguntas en el auditorio? Ok. Por acá sí tenemos, nos dice Edison, fui comerciante y en pandemia viví junto a mis jefes desabastecimiento. Sin embargo, algunos industriales nos suplieron ciertas necesidades. ¿Podríamos como país revisar los tratados de libre comercio? Uy, esa es una pregunta muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Edison, pues yo mi opinión personal es lo siguiente. El mundo es muy dinámico. El mundo en el que estamos viviendo hoy es un mundo muy diferente al de 2020 incluso, al de 2019. Y estamos viendo que hoy por hoy, antes de 2020, el mundo había definitivamente tomado la decisión de que Oriente, China en particular, fuera como el proveedor, el abastecedor de muchas materias primas. Hoy, 2022, 2 años después de pandemia, muchas compañías están moviendo esa estrategia de abastecimiento para tener algo que se denomina el nearshoring. Yo lo mencioné al principio de la charla, que es traerse ese abastecimiento de China para ponerlo en Guatemala, en Colombia, en El Salvador, etcétera, más cerquita, para no depender de los avatares del mercado y los avatares del clima y los avatares de la pandemia. Entonces, ¿que hay que revisar los TLCs? Yo me atrevo a decir que sí, en muchos de los rubros en los cuales hay unos compromisos de aranceles, de compras, de importación, etcétera, hay que revisarlos porque es que el mundo cambió absolutamente. Entonces, no podemos seguir con un tratado que se fue negociado bajo unas condiciones macroeconómicas X en un mundo Y, ¿cierto? Que tiene otras características diferentes. Obviamente siguiendo los preceptos de la OMC, porque hay unos asuntos que son legales y jurídicos muy importantes, pero definitivamente los gobiernos entre sí tienen que revisar el asunto de algunas partidas. No estoy hablando de revisar todo el TLC, sino que intentar revisar. Es como cuando usted tiene un plan estratégico y usted lo generó en el 2018. ¿Ustedes creen que ese plan estratégico que estaba a 5 años o a 10, hoy aplica? Igualito. El mundo cambió. Entonces, si hay que revisar el plan estratégico en una empresa por efecto de un asunto tan disruptivo como la pandemia, ahora imaginémonos un TLC o unos TLCs en los cuales pues, afecta de manera directa la industria de un país. Gracias, doctor Ricardo. Y por acá tenemos la pregunta de Omar Bernal. Nos dice, buenas tardes, maestro Ricardo. ¿Cómo encaja el panorama actual de que los recursos son cada vez más escasos con el abastecimiento sostenible? Qué buena pregunta. Omar, muchas gracias por esa pregunta. Yo pensaría desde el punto de vista de lo que acabamos de discutir, que estamos en un mundo en el cual hoy, por efecto de esta pandemia y todo lo que estamos viviendo, el abastecimiento está más complejo, ¿cierto? Por eso la imagen está del bombero allí en medio del incendio, es que es verdad. Cada día es más complejo, es más difícil, no tanto de la complejidad de cómo traer un contenedor de China, sino más difícil, ¿cierto? Más difícil lograr de que le recojan el contenedor y se lo traigan a tiempo aquí, entonces tienes que incrementar los inventarios porque estás corriendo problemas. Yo creo que aquí el asunto de fondo es, nosotros como responsables de las compañías, tenemos la responsabilidad, valga la redundancia también, de buscar constantemente la manera de lograr que la compañía tenga mayor rentabilidad, sea más sostenible, y en ello pues hay un asunto de tomar conciencia empresarialmente y de pensar en esa declaración de ISO, ¿no? De que una empresa sostenible no solamente produce rentabilidad, plata para
para los accionistas, también debe irrigar valor para la gente, para los empleados, para los proveedores, y hoy por hoy tiene que cuidar también, tiene que ayudar, no lo tiene que cuidar, tiene que ayudar a que el impacto derivado de su actividad de manufactura sea cada vez menor, menos agresiva y menos depredadora sobre el medio ambiente. Yo creo que allá es donde está el cambio de mentalidad, es un asunto de decisiones gerenciales, es un asunto de lograr que las compañías tomen la decisión de comenzar a presionar el asunto, de decir, a partir de mañana o a partir de dentro de un año, para yo comprar carne acá, tiene que tener esa trazabilidad. Colocando el ejemplo de la carne que está reciente en lo que yo acabo de mencionar, por efecto de lo que produce en el medio ambiente. Entonces, para terminar de pronto con esa pregunta en particular, imaginemos o recordemos hace unos años cómo era el cargue y descargue de camiones en las ciudades en Colombia. Llegaba el conductor, en las entradas de las ciudades habían unos señores que se paraban en el separador a bolear un trapo rojo, me disculpan la palabra bolear, ¿cierto? A ver si los contrataban. Los señores descargaban el camión, le pagaban tanto, y adiós, ¿cierto? ¿Cómo está hoy? Los señores ya no están boleando trapo rojo, ya tienen derecho a seguridad social, se pueden enfermar. Porque esas personas en esa época, si sufrían un esguince, si se enfermaban, entonces no trabajaban. Y entonces la familia aguantando hambre. O no podían incapacitarse. Yo creo que lo que se hizo de presionar a que la industria obligara a que ese trabajo tan fuerte, tan necesario, pero tan duro, como es cargar y descargar camiones, tuviera una normatividad en la cual ya para usted ingresar a una planta de producción, usted tiene que estar afiliado a Seguridad Social, fue algo muy bueno. Pero eso fue un asunto de obligar al mercado, porque lo más barato que era, ¿no? Que sigan ahí contratando eso. Si hacemos eso, se nos va a encarecer el costo del descargue. Ya vemos hoy por hoy que el costo del descargue no se encareció para nada, tuvo un momento de pico y volvió y se estabilizó, pero yo creo que es totalmente innegable los beneficios de que una persona que está descargando un camión, ¿cierto? Que la única diferencia entre esa persona y nosotros es una oportunidad en la vida, pueda tener, incapacitarse, pueda tener seguridad social para su familia, eso es innegable. Entonces es un asunto también de nosotros en compras y en las empresas presionar para que esto se dé rápido, porque no es simplemente, digamos que está por un lado el tema de dinero, pero por otro lado también está el tema de conciencia. En el caso, ya con esto termino, en el caso de los braceros, ¿cierto? De los coteros, pues, ¿qué está ocurriendo también? Si el señor se incapacitaba o si hubiera un accidente laboral o un fallecimiento en una empresa, entonces la empresa era solidaria, ¿cierto? Las demandas laborales costaban un dineral, entonces afectaba la rentabilidad, eso también hay que decirlo. Entonces ya hoy por hoy, curarse en salud, ¿cuál es? Para que usted entre acá, usted tiene que estar afiliado a una ARL, y a EPS, y a pensión. Está la empresa cuidando su rentabilidad, sus demandas, etcétera, todo lo que salía de dinero por efecto de ello, y el señor trabajador está más protegido. Todo el mundo ganó y el tema no tiene por qué encarecer el costo de vida ni la inflación en el país, mi opinión. Doctor Ricardo, muchas gracias por haber estado acá, por responder las preguntas. De verdad que fue un tema de cierre muy interesante. Básicamente hoy hablamos de gestión humana, ¿cierto? Que somos nosotros como tal, pero también con esta conferencia cerramos con el entorno en el que nos desarrollamos, lo que deben hacer las empresas, la responsabilidad que tenemos como empresa, pero también como consumidor. Entonces, muy interesante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Bueno, señores y señores, a todos los asistentes en auditorio, las personas que nos siguieron por YouTube, más de 100 personas estuvimos conectadas, de verdad, qué rico. Muchas gracias por estar acá. Con la conferencia del doctor Ricardo finalizamos esta primera media jornada. En horas de la tarde continuaremos con nuestro congreso de forma virtual. Nos pueden seguir por el mismo enlace por YouTube. Estaremos iniciando nuevamente a las 2 de la tarde. Quisiera aprovechar el espacio para dar un agradecimiento especial al semillero de investigación de publicidad, de mercadeo y publicidad de la U Digital de Antioquia, porque fueron quienes nos apoyaron con todo el tema de la publicidad de este evento, del plan de medios, principalmente al estudiante Brian Ramiro Madrigal Ramírez, que fue una persona que tuvo disposición y estuvo en contacto con nosotros. De verdad que muchas gracias. Ha sido un orgullo trabajar con todas las universidades
Y bueno, los invitamos entonces a que pasemos a un descanso un poquito más larguito y ya nos vemos entonces a las 2 en la nueva transmisión virtual. Muchas gracias.